Hola amigos, hoy les voy a contar la historia de los primeros pobladores de nuestras islas. Oh, todo empezó aquí, en el norte de África, hace 20 siglos. Cuentan que en el medio del mar hay una tierra maravillosa. Hacia allí nos dirigiremos. ¡El mar nos va a tragar! ¡Volvamos a tierra! Solo un día más. Si no encontramos nada, regresaremos. ¡Miren allí! ¡Miren al oeste! Las semillas no. Si no sembramos, no podremos comer. Nunca había visto una tierra tan hermosa. ¿Reparamos las balsas? No volveremos a navegar. Nos quedaremos aquí para siempre. Estos primitivos pobladores se establecieron en las 7 islas y misteriosamente jamás se comunicaron entre sí. Por eso cada isla tenía su cultura propia. Saben que algunas de nuestras costumbres vienen de aquellos tiempos, por ejemplo, la lucha canaria. Recuerdo un caso que viví en Tamarán, que era como los aborígenes llamaban a Gran Canaria. Era el año... Eso, 1476. Este año la cosecha ha sido pobre. Hace ya tanto tiempo que no llueve. Venga, vamos a casa. Sí, Atama. Tú, destripaterrones, ¿cómo te atreves a llevar el pelo tan largo? El pelo largo y la barba es un privilegio de la nobleza. ¡Córtense los clavos! ¡Déjenlo! ¡Socorro! ¡Suéltalo! ¡No te hayas creído! Recuerda, plebeyo, no hagas frente nunca a un noble. Ustedes son las ovejas y nosotros los señores de la guerra. ¡Cojan esos cestos! ¡Socorro! Esto lo pagará. Lo voy a retar a una lucha canaria. Si no sabes... Eso es solo asunto mío. De los 30.000 habitantes que tenía Tamarán, recuerden que hoy la llamamos Gran Canaria. Más de la mitad vivían en cuevas, muchas de ellas artificiales. Padre, el noble Guanarco ha cogido los higos de nuestra cosecha. Los nobles son los dueños de la tierra, pero los frutos son nuestros. Me quejaré al consejo. Bien, padre. Entonces voy a arar. ¿Dónde está el campo que hay que arar? ¿Pero qué haces, Tolete? En aquellos tiempos no había tractores. ¡Ay! Anda, si es verdad. ¿Saben qué es esto? Un arado canario. Consistía en un cuerno de cabra al que le ponían un palo. Como no ha llovido, la tierra está muy dura y es difícil arar. Es el ritual de la rama, para pedir lluvia. Este es el faicán o sumo sacerdote, acompañado de las arimaguadas, sacerdotisas vírgenes. ¡Oh, Alcorán, Dios del sol, creador de todas las cosas, concédenos la lluvia! ¡Corten las ramas! Una bonita rama y muy cómoda. ¡Uy! Alcorán, te he pedido que llueva agua, no bichos inútiles. Así que un bicho. Alcorán, danos lluvia.
aquí es más seguro y no te caes de las ramas. ¡Uy! Las ramas te caen encima. Llegó la época de la siembra y continuaba sin llover. Entre los cereales los canarios solo conocían el trigo y la cebada. También cultivaban judías. Gran Canaria era la única de nuestras islas donde el regadío se conocía. ¡Llueve! ¡Ah! ¡Llueve! ¡Llueve! Gracias al Corán. ¡Llueve! Adama fue a ver al mejor maestro de lucha canaria de todo el Guanartemato de Galdar. Wauco, quiero que me enseñes cómo se lucha. Te enseñaré mis mejores trucos. Y un día de aquellos fue a Galdar para pedir justicia por el robo de sus hijos. Galdar era una unidad formada, toda ella por casas. En Gran Canaria, muchos aborígenes vivían en casas. ¡Qué bonita! Gran Canaria era la única isla donde se pintaba la cerámica. ¿Cómo te llamas? Tenesoya. Pues eres muy guapa. Fíjense qué paredes tan gruesas. ¡Ah! Están hechas todas de piedra y miden casi 1,5 metros. Y las colocaban unas encima de otras, sin argamasa ni ningún tipo de cola para unirlas. ¡Ay! Los techos de piedra, madera y ramas eran todos muy resistentes. ¡Bueno, casi todos! El Consejo, Gobierno y Tribunal de Justicia estaba formado por el Guanarteme, que era el rey, el Faikán o sumo sacerdote y 6 nobles. Guanarco, deberás devolver la mitad de los higos que cogiste. Tú, Adama, pierdes la otra mitad por haber osado hacer frente a un noble y por llevar el pelo largo. Como han visto, la justicia favorecía a los nobles. La pintura rupestre solo se encuentra en Gran Canaria. Únicamente utilizaban 3 colores. Y blanco. ¡Uy, ay, ay! ¡Rojo! ¡Uy! ¡Y negro! ¿Te gusta este collar? Pues te lo regalo. Muchas gracias. Tenesoya, ¿quieres ser mi esposa? ¡Ah! ¡Maldito plebeyo! ¡Así que me denunciaste! Has prosperado mucho, Adama. No me humillarás más. Te reto a una luchada. Adama, sí. ¿Sí, pero qué? Que sí, que quiero ser tu esposa. En aquel año, vamos a ver qué año era Pío. ¡Hombre! 1469. Precisamente ese mismo año se produjo en la península un hecho muy importante para la historia de Canarias, el matrimonio de los futuros reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Ese mismo año, la cosecha fue muy buena en Gran Canaria. La parte que cobraban de las cosechas era colocada en graneros colectivos. Por su parte, Adama continuaba su entrenamiento. Cuidado, no bajes la guardia a tu izquierda. Pronto serás todo un experto. ¡Ya! Adama y Guanarco se presentaron al Sabor, el consejo militar formado por los guaires, capitanes de guerra. El plebeyo ha osado desafiarme a lucha canaria. Nómbrennos un árbitro. Muy bien, serás tú, Hueyasen. Llegó por fin el día fijado para la lucha. Lo está engrasando para darle más agilidad. Así se fortalecían los músculos de la espalda y de los brazos. ¡Uy, del cuello! Recuerden, la lucha canaria es un deporte, no un duelo. Empieza, Guanarco. ¡Ay! Y ahora tú, Adama. ¡Ya! ¡Ay!
Después, como era costumbre, empezó la lucha con palos. ¡Ay! ¡Esto sí que es un jarabe de palo! Descanso. Hay que reponer fuerzas. Ahora te tumbo en un momento. Continúen la lucha. Has ganado una palma para el vencedor. Y a mí nadie me ayuda. Mi nobleza me obliga a reconocer que eres el mejor, Adama. Gracias, Guanarco. Adama y Tenesoya se casaron acompañados de la alegría típica de los canarios. ¿Has estado engordando? Qué hermosa estás, Tenesoya. Para gustarte. Bueno, amigos, los espero en el próximo capítulo.